¿Qué significan estos 51 días ya de huelga, Eugenio? Bueno, para las personas que trabajamos en educación es realmente significativo. Hemos perdido contacto con nuestros estudiantes, hemos perdido contacto con nuestros apoderados. Señalar que aquí hay una sola persona que está entrabando la posibilidad de que 61 trabajadores puedan reincorporarse a sus funciones y prácticamente un 70% del estudiantado regrese a sus clases online. Esto es triste, esto es penoso, pero sostenemos nosotros nuestra huelga, es de carácter indefinido. Pedimos nuestras disculpas públicamente a todos nuestros estudiantes, pero es un legítimo derecho que tenemos, un derecho laboral consagrado constitucionalmente, y que esta corporación de todas maneras trata de evitar que este derecho pueda llevarse a efecto. Eugenio, a 51 días del inicio de esta huelga, recordemos por favor cuáles son las demandas que ustedes están planteándole a la Corporación Educacional El Bosque. Que toda la comunidad entienda, por favor, que las demandas no tan solo son económicas, las demandas también pasan por temas de trabajo, por tema laboral. Que se entienda eso, por favor. Las demandas económicas dicen relación con aquellas que nosotros habíamos firmado con ellos mismos en el contrato colectivo del 2017-2019. Ahora, sobre la base de ese contrato que firmamos en ese tiempo con ellos mismos. ¿Es el contrato colectivo, Eugenio? Es un contrato colectivo, correcto. Lo firmamos con ellos. Con ellos tuvimos el mismo problema en el 2017. Se negaban a negociar. Finalmente conseguimos nosotros mismos, en ese tiempo, desde la Superintendencia de Educación, que hicieran uso de los recursos de fines educativos, como la ley lo establece, la 20.845, en donde ellos pueden sacar esos recursos vía fines educativos, repito, para remuneraciones y beneficios de los trabajadores. Esa misma figura pudo haberse aplicado ahora en 2019, o sea, ahora, tiempo pasado. ¿Qué es lo que hizo la corporación? Se niega a negociar colectivamente porque está en la hipótesis de que es una corporación sin fines de lucro. Lo desmintió incluso totalmente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional señaló que están en condiciones de negociar colectivamente. Toda la justicia, todo el aparataje administrativo nos ha dado la razón. Pero este sostenedor se niega a negociar, se niega a sentarse a trabajar. Pero, Eugenio, no recibió ninguna llamada de él, ninguna llamada, ¿sí? En rigor, sigo preguntando, ¿cuáles son las demandas? Porque hablamos de un acuerdo colectivo del año 2017 que según la propia autoridad del administradora del colegio, en un comunicado del 25 de marzo, señala que ese acuerdo, ese convenio colectivo del sindicato se encontraba vencido en su totalidad al momento de dar inicio al proceso de huelga. El contrato colectivo 2017-2019 venció el 16 de septiembre del 2019. Por lo tanto, en el mes de julio y agosto iniciamos el proceso para renovar el contrato colectivo. Ahora, la ley es clara. Nosotros tenemos como piso y como garantía constitucional y laboral el contrato 2017-2019. Por lo tanto, no puede señalar que eso esté vencido y que no exista. Eso existe. Pero existe si el contrato, a tal punto. Pero Eugenio, si el contrato usted me dice que venció en 2019, ustedes iniciaron la huelga hace 51 días.
correcto, y la iniciamos ¿por qué? Porque Corporación Educación en el Bosque se negó, ¿no es cierto?, a recibir nuestro proyecto colectivo nuevo. ¿Se fija? Lo negó, se negó a recibirlo, incluso entregó una respuesta a ese contrato, a ese proyecto de contrato colectivo nuevo, todo con negativas. O sea, en ninguna parte, si usted lo revisa, dice, nos vamos a sentar a conversar este punto y este otro. Pero no hubo esa oportunidad. Nosotros en este momento nos regimos por lo que son nuestros derechos adquiridos. Y esos derechos adquiridos datan de este contrato colectivo. Del contrato colectivo, repito, que Sí. de acuerdo a la normativa de inspección del trabajo, sigue obviamente rigiendo. ¿Por qué razón? Porque podemos asumir ese mismo contrato nosotros. Si deseamos el día de mañana regresar por el 342, que es lo que pretende la Corporación Educacional en el Bosque. Vuelvo a la pregunta inicial, Eugenio. No me queda claro cuáles son, y perdóneme lo reiterativo, pero Sí, necesitamos sí, está refrescar bien. de alguna manera la memoria a 51 días del inicio de la huelga. En rigor, ¿cuáles son las demandas que plantea el sindicato del Liceo Camilo Enríquez? Usted sabe que el sector público se reajusta, ¿no? Por ley. Y sumado a eso, nosotros pedíamos un reajuste de IPC. O sea, ejemplo, si el reajuste del sector público era el 2%, nosotros pedíamos el reajuste sumado al anterior, un 2% más. Puede ser el IPC. Segundo, incentivos académicos. Los incentivos académicos era la antigua gratificación convencional, que nosotros, actuando de muy buena fe, el año 2017 le permitimos a la corporación, por buena fe, cambiar de nombre. ¿Y sabe usted por qué? Porque los incentivos académicos podían pagarse vía fines educativos. Ahora, ¿a cuánto equivale ese incentivo académico? Corresponde a un sueldo base de un trabajador, repartido incluso en ese año, 2017-2019, porque ellos venían llegando, actuamos de buena fe nuevamente, lo dividimos en 4 cuotas, porque con el antiguo sostenedor nosotros se nos pagaba en 2 cuotas, una en diciembre y otra en abril. Sueldo base, ejemplo, yo gano 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos en diciembre, 500.000 pesos en abril, a modo de ejemplo. Eso era lo otro. Lo otro, ¿no es cierto?, que nosotros también, ¿cierto?, solicitamos fue un beneficio de bono de fiestas patrias. En ese tiempo ascendía a 75.000 pesos, más IPC. Nos pidió la corporación también, de alguna manera, cambiarle de nombre para que entrase a fines educativos, con esa figura, para que superintendencia no le generara complicaciones. Aceptamos. ¿Cómo se llama ahora? Se llama, ¿cierto?, avance curricular. Entonces, con esa figura, ¿no es cierto?, entró a fin educativo y nunca en los 2 años tuvieron problemas con superintendencia para pagar esto. Pero la corporación ahora se niega a todo, se niega a toda esta situación. ¿Se fija? Un ejemplo, esa es la parte monetaria, digamos, en lo esencial. Esa es la parte monetaria en lo esencial. Son esos 3 puntos esencialmente, porque lo demás, obviamente, están los permisos con y sin goce de sueldo. ¿Ah? Por ejemplo, que deben ser pagados, ¿cierto?, los primeros 3 días de una licencia médica. Con eso le facilitamos un montón a la empresa que no esté contratando a otros profesores, por ejemplo. Porque usted sabe cuál es el mínimo pagable de una licencia médica. Entonces nosotros le estábamos ahorrando 3 días a la corporación. Y eso es en lo global. No es nada más que eso. Bueno, en el Pero comunicado la corporación, en el comunicado que le comentaba Eugenio López, el presidente del sindicato del Liceo Camilo Enríquez, con quien estamos conversando sobre estos ya 51 días de huelga aquí en Araucanía 360. En relación a los aumentos de remuneraciones de los docentes, esto, según establece la Ley de Educación, dice el comunicado, será pagado en forma directa a los trabajadores por medios de depósitos realizados por el Estado. Pero también esto es el reflejo de las evaluaciones de desempeño que deben rendir los docentes. Estamos hablando entonces de la carrera docente. Por otro lado, los asistentes de la educación
comenzó a operar para ellos una ley específica que tiene como fin regular precisamente todos los aspectos contractuales y de remuneraciones de los funcionarios. En este sentido, ¿cómo se puede aplicar entonces un alza remuneracional o los beneficios que usted plantea si esto está de una u otra manera regulado también por ley? Mire, le aclaro, aquí hay dos caminos, son dos carriles totalmente opuestos, totalmente diferentes. La corporación quiere hacer entender a la comunidad que nosotros estamos errados en nuestra postura, primero. ¿Por qué lo digo esto? El estatuto docente, ¿no es cierto?, va a ser aplicado para la carrera docente, más bien dicho, va a ser aplicado el 2022 en el Liceo Camilo Enríquez, a partir del 2022. No se sabe el mes, no se sabe. Ahora, yo le pongo un ejemplo. Si yo gano 1.000.000 de pesos, ¿no?, y resulta que a mí me colocan, ¿no es cierto?, en un grado de que yo debo ganar 700.000 pesos, el Estado va a suplementar con 300.000 pesos, por lo tanto yo no voy a perder, no se me va a rebajar mi sueldo. ¿Sabe cuál es el problema aquí? El tema es que el sindicato ha logrado a través de los años, porque este sindicato nació en 1989, ha logrado a través de los años una mejoría pero cuantiosa de los sueldos de los trabajadores. Por lo tanto, si el estatuto docente dice que un profesor con una carga horaria de 30 horas gana 1.000.000 de pesos, nosotros estamos ganando, ¿cierto?, 1.300.000 por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿qué no quiere hacer la corporación? Porque los dineros, los recursos no son de ellos. En definitiva, quiere decir, no es necesario para un sindicato. Pero los sindicatos, vuelvo a repetir, no son solo sindicatos que luchan por los pesos, sino que son sindicatos que luchan también por el respeto a las normas laborales. Son dos carriles distintos. ¿Cuánto es el sueldo de los profesores, el sueldo más bajo de un profesor en el Camilo Enríquez? En el Camilo Enríquez los sueldos son bastante variados, pero yo les puedo explicar por hora hecha. Fíjese usted, un profesor por hora, según la carrera docente, ese ingreso por hora no supera los 12.000, 13.000 pesos la hora. Los profesores del Camilo Enríquez, en promedio, me refiero yo a los trabajadores más antiguos, que somos la gran mayoría, el promedio son 21 o 22.000 pesos la hora. 21, 22.000 pesos la hora, el promedio. Entonces, insisto. Pero en concreto, aquí nos perdemos un poco, Eugenio, hay que hacer la conversación, aterrizarla un poco a los televidentes que no necesariamente entienden de estos valores. ¿Cuánto gana un profesor si está haciendo, no sé, cuántas horas hace un profesor en el Camilo Enríquez? ¿Cuánto es el sueldo más bajo del Camilo Enríquez? ¿600.000 pesos? Mire, yo no le podría establecer una suma, pero acá los más bajos son nuestros sindicalizados, que son los administrativos, que son los asistentes de la educación, que el promedio de renta de ellos es de 600.000 pesos, 500, 600.000 pesos. Ahora, el promedio de ingresos de los profesores, yo creo sumando y restando, no debe ser más allá de 1.100.000, 1.200.000. ¿Estamos? Estamos hablando de sueldos, ¿cierto? Líquidos. Que no es bajo, Eugenio. Porque hay que sumarle todo al sueldo base, etc. Eugenio, yo conozco profesores que trabajan en el sistema municipalizado que están a punto de jubilar y sus sueldos es 1.500.000. Es decir, tampoco podríamos hablar de que lo que se paga en el Camilo Enríquez a los profesores o incluso a los administrativos y asistentes de la educación, podríamos considerarlo como un sueldo bajo, ¿no? Correcto. Así es. Pero esa es nuestra realidad remuneracional. Ahora, por otro lado, Eugenio, quiero preguntarle sobre la pertinencia de desarrollar, en contexto de pandemia, iniciar un proceso de huelga como este. En un proceso de pandemia que venimos ya a más de un año, ¿no? Ustedes iniciaron hace 51 días este proceso de huelga, con todas las consecuencias que ha tenido el COVID en nuestro país. En los alumnos, en las alumnas, en los apoderados, todas las clases a distancia, en fin. ¿Era pertinente plantear
en este momento una huelga de estas características? Mire, a nosotros no nos mueve, digamos, llegar a una huelga por, si se quiere ver como una irresponsabilidad. No fue nuestra. Aquí, el marco legal señalaba aquí, el día 13 de septiembre del 2019, nosotros votábamos la huelga porque la Corporación Educacional del Bosque respondió a nuestro proyecto colectivo, no. Votamos la huelga. Justo en el momento, ese día 13 de septiembre del 2019, cuando estábamos a punto de ingresar nuestro voto, llega un receptor del Tribunal Laboral que suspende la votación. O sea, nuestro proceso de negociación colectiva quedaba suspendido. Luego comienza la judicialización. Corporación del Bosque, ¿no es cierto?, le rebate Inspección del Trabajo, el ordinario 345, 347, que en resumidas cuentas le señala que puede negociar colectivamente. No le bastó eso, Corporación fue a la Corte de Apelaciones de Temuco, estamos hablando del 2019, de septiembre a noviembre, y el 2020, Corporación Educacional va al Tribunal Constitucional sobre lo mismo. ¿Me explico? El Tribunal Constitucional le dice a Corporación Educacional del Bosque que puede negociar. En agosto del 2020. Nosotros seguimos con nuestras clases normales, pero el tema es que el Tribunal Laboral no levantaba la suspensión. Se tuvo que levantar la suspensión y ese levantamiento de suspensión ocurrió a fines de febrero del 2021. Fines de febrero. O sea, hubo todo ese lapso de tiempo para que la corporación dijese, mejor evitamos la huelga. Pero Eugenio, la última pregunta y con esto cierro. Estamos ya alcanzados por el tiempo. En el comunicado, reitero, yo el comunicado que tengo es el 25 de marzo, fue el que nos llegó, dice que nunca fueron invitados a conversar o analizar las situaciones del establecimiento por directivos del sindicato, pese a que por más de 2 años se invitó a la directiva a ser parte del equipo de gestión del colegio. Es decir, esto lo plantea en un comunicado formal la Corporación del Bosque porque no tengo el referente, digamos, la contraparte. Entonces, ¿qué nos queda? Contrastar realidades a partir del comunicado que envían. Claro, las reuniones nosotros siempre las solicitamos, porque el Código de Trabajo señala que hay que planear durante el año tantas cantidades de reuniones. Siempre nosotros solicitamos reuniones al empleado, siempre. Segundo, un sindicato no puede ser parte de un tema educacional. Entonces, ¿cómo se le ocurre señalar que nosotros jamás hemos querido participar en esa instancia que usted está señalando? Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Esos son temas netamente educacionales. Son proyectos educativos. Lo sindical es un proyecto laboral. Es mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Son dos carriles distintos. Por favor, que no confunda a la gente. No lo confunda. Eugenio López, presidente del sindicato del Liceo Camilo Enríquez, agradezco esta conversación con Nufrovisión, donde, 51 días esperamos por el bien de un liceo emblemático de Temuco, de la Araucanía y del sur de Chile, puedan resolver más pronto, más temprano que tarde, este conflicto. Eugenio, le mando un abrazo, que tenga buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.